Amigos de la Butaca, sean ustedes bienvenidos a esta semana de podcast donde estaremos hablando del inicio de las Grandes Ligas con el tema sensación, lo que le ha dado la vuelta a las Grandes Ligas, y es el tema de conversación, los bat torpedo utilizado por los Yankees de Nueva York en este inicio de campaña que sin duda han dado de qué hablar. Para este y otros tópicos, hoy en la Butaca Podcast, Fabricio Urias y Joel Rodríguez, a quien saludo con muchísimo gusto. Fabricio, inicia la Gran Carpa e inicia con una novelona, con una película de esas que solo Hollywood o los grandes cineastas de Estados Unidos pueden producir, con los bat torpedo en las Grandes Ligas. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Qué tal, Joel? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas madrugadas, según sea el uso horario en el que le estén dando play a su dispositivo. Andamos al ciego por ciento, gracias a usted que está conectándose con nosotros, a la producción por hacer posible que el día de hoy estemos transmitiendo esta nueva emisión del podcast La Butaca, y efectivamente, como si fuera sacado de un guión de película, hacia el más puro estilo del béisbol de las Grandes Ligas, siempre tienen algo novedoso que darnos en cada temporada, y en esta ocasión, pues bueno, es el bat torpedo. Aaron Lenhart es el inventor de este novedoso dispositivo, vamos a llamarle así, el novedoso dispositivo al bat que le acaba de inventar para la organización de los Yankees, un elemento que trabaja en el área de analítica, que está muy vinculado entre el departamento de logística de lo que es la sabermetría con el cuerpo técnico, y que, bueno, poco a poco vamos a ir desmenuzando quién es Aaron Lenhart, con la intención, pues, de que más o menos se vayan dando cuenta cómo nace la idea de estos torpedos que incluso ya habían sido utilizados durante el Spring Training en años atrás, ¿no? Sí. Pero que no se habían animado a utilizarlos. Vamos a platicar del contexto, cómo se dio. Vamos a hablar también de la historia de los diferentes prototipos de maderos o de bats dentro de la historia de las Grandes Ligas, así también el uso que le han dado no solo en esta campaña, sino también en la anterior, y también dando el punto de vista a cada quien de qué es lo que se trata, si es al final una novela armada para generar al final reflectores en este inicio de campaña, o es algo que probablemente esté en riesgo de cambiar el reglamento del uso de bats en las Grandes Ligas. Partimos del contexto. ¿Qué fue lo que sucedió a raíz del inicio de la campaña de las Grandes Ligas, después de una serie donde Yankees de Nueva York terminó dando una repasada a Cerveceros de Milwaukee, donde conectaron 15 cuadrangulares? Ahí se desató la polémica, ahí inició esta película en los primeros capítulos con los famosos bat torpedo. Ya hablaremos de más o menos cuál es físicamente, cómo son las medidas, que usted seguramente ya se enteró y lo vio a través de redes sociales, diferentes páginas de internet, porque no se ha hablado de otra cosa que los bat torpedo que utilizan los Yankees de Nueva York. ¿Están dentro del reglamento? Sí. ¿Cumplen con los parámetros, mediciones, pesos que rigen las Grandes Ligas? Sí. ¿Están haciendo algo indebido? No. ¿Están sacando una ventaja o al menos les ha funcionado? Pues está claro, 15 jonrones, que del cual no todos utilizaron ese madero que ya había sido utilizado en la campaña anterior en las Grandes Ligas, pero que hoy, en este 2025, con el inicio de la Gran Carpa, Yankees ha llamado la atención por lo mediático o por lo que ustedes al final interpreten esta noticia, pero es el tema de conversación hoy en el béisbol de Estados Unidos, Fabricio. Los famosos bat torpedo. ¿Están haciendo trampa para ti los Yankees en esta utilización de este prototipo que, como ya lo mencionabas, Aaron Lenhart, que es... su historia vale la pena porque colaborador de la NASA, es un egresado del MIT, catedrático de universidad. Sí, de Massachusetts, estudió una licenciatura. Sí, una licenciatura en ingeniería. Es un especialista en el tema de la física, que ahora lo relaciona con la sabermetría. Primero trabajó con Yankees, ya tiene muchos años en el béisbol, no fue pelotero, enfocado más al estudio. Hoy pertenece a la organización de los Marlins de Miami. ¿Qué te deja como sensación, como análisis? Los bats que decíamos, no es la primera ocasión que en la historia de Grandes Ligas
se utilizan diferentes prototipos. Hoy, ¿por qué sí llaman la atención este tipo de bats? En primer lugar, por el impacto que generó en ese encuentro ante los Cerveceros de Milwaukee el pasado sábado, donde los primeros 3 bateadores terminaron conectando cuadrangular y en las primeras entradas ya tenían una serie de 5 palos de vuelta entera el equipo de los Mulos de Manhattan, y curiosamente ante un ex lanzador del conjunto neoyorquino, el caso de Néstor Cortés, que incluso tuvo el tiempo para lanzar un juego perfecto con el equipo de los Bombarderos del Bronx, ¿no? Eso fue lo que llamó la atención, y después de ello, analizando un poquito los contenidos por parte de la producción, pues se dieron cuenta que había ciertas modificaciones en los bats que estaban usando algunos peloteros como Jack Shisson y el propio Anthony Volpe, ¿no? Que principalmente él fue uno de los que más ha aprovechado este dispositivo, vamos a llamarlo así, porque se dieron cuenta de que Volpe estaba conectando con la parte más delgada del madero y no con la maceta, con la parte final, con lo que es la porra, como algunos le dicen, o maceta, lo que es el botellón del bat. Entonces, ahí es donde comienza a generarse esa modificación al bat, tratando de recorrer esa parte gruesa hacia la zona donde la zona de contacto del conecta el bateador. Y ahí es donde se dieron cuenta de que estaba haciendo mejores resultados, porque obviamente los batazos estaban saliendo más sólidos y además con mayor distancia, ¿no? Al ser un podcast que se transmite una vez a la semana, seguramente cuando usted llega a este punto, ya revisó distintas páginas de internet, ya vio imágenes de lo que es este tipo de bat torpedo, y quisiera saber más la opinión, qué piensan, qué consideran que pueda entrar a consecuencia del uso de este tipo de bats, más allá de hablar de la noticia como tal. Hablemos del por qué, si la temporada anterior ya se utilizaba este prototipo, este tipo de bat, por qué hasta hoy ha generado esta controversia, esta película, esta novela en el inicio de la temporada. Porque fue insistente justamente con el caso de Anthony Volpe, ¿no? Como decimos en el argot, le estaban quemando tanto la garrocha que yo creo que estaba gastando demasiado en madera como para poder ¿Pero es Anthony Volpe o son los Yankees? Porque lo están utilizando en general, los porque Yankees. son varios peloteros. Incluso Cody Bellinger durante el sprint training con Cachorros de Chicago el año pasado también estuvo utilizándolo. Sin embargo, no se animaban a usarlos en un juego oficial por el temor de que fueran a ser expulsados. En juego oficial lo utilizaron en la temporada anterior. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Bellinger, tengo entendido que él decidió no utilizarlo por el temor a ser suspendido o en su defecto que le confiscaran los maderos, ¿no? Pero bueno, cuando menos en las prácticas de bateo y en lo que eran juegos de pretemporada, sacaban a relucir estos bates, y hasta ahora, como yo creo que fue de manera unilateral, de manera grupal, el tema fue que terminaron decidiendo, ¿saben qué? Pues si nos van a sancionar a todos, que nos sancionen. Si van a sancionar a uno, que nos sancionen a todos, ¿no? Pero no entonces, infringe dentro de las reglas. Lo que no está reglamentado no está prohibido. No, pero está dentro de las reglas. Por eso te digo, en medidas. Lo que no está reglamentado no está prohibido, porque el reglamento te dice, el bat tiene que ser de una medida de 32 a 46 pulgadas de largo, ¿no? Uh-huh. Con un peso de entre las 30 y las 36 onzas, ¿no? Y la dimensión, el diámetro no debe de rebasar los 2.6 pulgadas de diámetro en su parte más gruesa, pero en ningún momento dice que la parte más delgada del mango tiene que ser, o sea, la empuñadura tiene que ser de cierta medida, y conforme va avanzando hacia el área del botellón, debe de ir ampliándose la dimensión del madero, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí están aprovechando esa laguna en el reglamento para poder utilizar esa modificación, y si ellos quieren utilizar prácticamente lo que es un basto que nomás tenga la pura empuñadura y que no rebase los 2.6 pulgadas de diámetro y el peso, creo que ahí están dentro del reglamento, y por ende el béisbol de las grandes ligas, la oficina del comisionado, ha autorizado que estos bats puedan ser utilizados, al menos hasta que no suceda lo contrario, ¿no? Ojo, porque ahorita está haciendo una gran ventaja, el uso del bat torpedo ahorita está haciendo una gran ventaja
para los bateadores, a la ofensiva. Pero vamos a ver qué reacciones tienen los lanzadores, porque obviamente ante esta situación van a tener que modificar la estrategia de lanzamientos para poder combatir o atacar esa fortaleza que han generado los bateadores ahora con los torpedos. Ahora, a mí no es que lo haga de una forma, en un pensamiento maquiavélico, pero me hace mucho ruido que si esto ya se venía utilizando, que si al final a lo largo de la historia han existido los famosos bat botella, los saxe bat, el bat asha, el bat banana y un sinfín, hay bat que al final su terminación no es en un tipo de barril o no es un tipo de empuñadura, es liso, no tiene terminación. ¿Por qué si existen ya en el mercado y a lo largo de la historia tantos diferentes tipos o prototipos de bats? ¿Por qué hoy se hace esta novela, aun cuando haya tenido, digamos, un éxito en el arranque de temporada? Creo que fue por el impacto mediático que generaron los Yankees al conectar tantos cuadrangulares en una serie, ¿no? Principalmente en un solo encuentro, donde dispararon 9 cuadrangulares y posteriormente vinieron 6 más, ya de manera paulatina en los siguientes 2 encuentros ante los Cerveceros de Milwaukee. Creo que eso es lo que ha llamado la atención, porque si estos bates hubieran sido utilizados y la cuota de cuadrangulares hubiera estado en el promedio de los que se conectan por serie, creo que no hubiera habido mayor sensación que la de solamente encontrar un bat diferente a los que normalmente conocemos, ¿no? Creo que esa puede ser la explicación. El impacto mediático, además, Yankees de Nueva York, uno de los equipos mayormente seguidos, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces creo que esto fue lo que más revuelo generó, el hecho de que ese equipo, esa organización, haya sido la que terminara imponiendo esta moda, ¿no? Sí, me parece que es una moda que si bien te da un resultado, esto depende mucho, como lo mencionaban algunos peloteros de Cerveceros de Milwaukee, es que también hay que tener talento. Y sí, Yankees tiene todo el talento del mundo para conectar ese tipo de cuadrangulares. No argumentar o no ser una justificación que perdiste o te conectaron un cuadrangular porque utilizaste ese tipo de bat. Me parece que aquí la situación es que estamos hablando del inicio de la temporada de las Grandes Ligas y hay una maquinaria tanto de las marcas de bats como de MLB, como de los propios Yankees, que están colocando un tema de conversación de algo que ha sucedido a lo largo de la historia con diferentes tipos de bats, que en esta ocasión te esté dando resultado apenas en el inicio, que tendrán que armar una estrategia los lanzadores, lo entiendo, pero así también entiendo que este prototipo de bats no es para todos, y lo ha dicho el propio creador, el inventor Aaron Lenhart, donde él menciona que primero tienes que ir a una especie de laboratorio para ubicar tu zona de contacto, tu zona de poder, ¿dónde estás? Porque no es el mismo bat torpedo para cada uno. No, obviamente, como lo comentaba al inicio, ¿no? Anthony Volpe se dieron cuenta de que él estaba pegándole prácticamente donde viene marcada la etiqueta del madero. La etiqueta esa que en años anteriores era de colores, ¿no? Cuando salían única y de manera uniforme los bates en tipo madera y que venían con una cintita así tipo cinta aislante de color amarillo, de color verde, de color rojo, negro. De todos los colores. Bueno, entonces en esa zona era donde se dieron cuenta de que él estaba haciendo el contacto con la pelota y allí es donde le pusieron el mayor grosor a su madero, ¿no? Incluso en pocas palabras, sin jugarle al físico, hay una distribución de lo que es el grosor del bat a donde tú haces el mayor contacto. Ahora, ojo, ¿no? El hecho de que a ti te hayan hecho esa modificación para poder conectar esos batazos, esos cuadrangulares y para poder hacer el contacto con la pelota, pues obviamente primero tienes que pegar. Yo revisaba, ¿no? Por ejemplo, tienes que pegarle el bat de Mookie Betts es distinto en el agarre. Tiene una Axe Bat, creo que es el nombre de... Hay otros que, por ejemplo, abajo en la empuñadura no traen el círculo tradicional, sino que prácticamente vienen en una sola... Es continuo, no hay una terminación en ese tipo barril o en esa empuñadura. Jeff McNeil de los Mets de Nueva York utiliza ese tipo de bat. Sí, y hay otros que incluso
hay otros peloteros que incluso terminan cegueteando, o sea, cortando, o sea, es el puro mango como si fuera un palo de escoba. Entonces, así. ¿por qué si hay tantos tipos de bat con distintos agarres? ¿Por qué hoy tanto show con...? Porque son los Yankees. Porque son los Yankees, porque es mediático. Ligas detrás de todo esto, impulsando un arranque de campaña con todos los reflectores. Definitivamente. Definitivamente. Recuerda que lo que más llama la atención dentro del béisbol son los cuadrangulares. Es el espectáculo número 1 del béisbol, el cuadrangular. Y lo que están buscando es atraer a los aficionados, y obviamente uno de los equipos que tiene mayor arrastre en todo el mundo dentro del rey de los deportes es obviamente el equipo de los Yankees. Ahora, si antes estaba la mayor concentración en la maceta, el lanzador buscaba evitar que le conectaran con esa parte, ¿no? Sí, es obviamente. Ahora Ahora va a buscar evitar que le conecten con la parte gruesa. Ahora, una de dos. O le van a montar el caballo a los bateadores, en este caso picharles pegado, o la otra, como la maceta ya no es la parte más gruesa del bat, van a tratar de tirarle lo más alejado posible, pegado a las esquinas de afuera, con la intención de que puedan rebanar la pelota. Trabajar las esquinas no es novedad. No es novedad. Sin embargo, ojo, aquí viene otro debate. Trabaja las esquinas, papá, pues de eso vivo. No, pues que de eso vive. De trabajar las esquinas. Pero a lo que me refiero es que ahora van a ser más agresivos. Si, por ejemplo, antes, es que fulano bateador tiene una zona caliente en la esquina de afuera porque aprovecha muy bien el jardín derecho. Pero si encontraron que ese bateador hace mayor contacto con la parte más delgada del bat y utiliza un torpedo, entonces, ¿qué van a hacer? Pues obviamente no le van a acercar la pelota a sus manos, sino que le van a alejar el picheo porque, es que en esa zona es donde tiene la parte más gruesa del bat y con ello me puede conectar un batazo que me puede sacar la pelota no solamente del terreno de juego, sino del estadio. Lo que es un hecho, Fabricio, que mientras al lanzador le restringen el uso de resina, el uso de cualquier tipo de artefacto, sustancia, para mejorar su rendimiento, todo a favor del bateador. El espectáculo del rey de los deportes. Que si la pirotecnia, la tecnología, que si la física, que si el acomodo, que si el agarre, que si el corte, que si el grosor, todo en ventaja del bateador, que para muchos lo más complicado dentro del rey de los deportes es batear, pero acá queda en desventaja. ¿Qué es más emocionante? ¿Un ponche? Me queda claro que la feria de cuadrangulares es el rating, es lo atractivo de. Así es. ¿Por qué en el juego de estrellas hay derby de cuadrangulares y no derby de strikes? Ahora, ya que vas con eso, Fabricio, ¿tú crees que sí? Yo veía la estadística, creo que son 6,700 cuadrangulares en el 2023, 6,800, 900 en el 2024. Si superamos para el 2025 los 8,000, 7,500 cuadrangulares, para no irnos tan lejos, ¿esta regla se va a modificar del diámetro que debe de tener un bat? Yo creo que no. No, porque a final de cuentas a través de los años así ha sido la misma medida. Creo que lo que sí puede haber modificaciones con la intención de poder emparejar un poquito la tendencia bateador-lanzador es una de dos. O utilizar una pelota más pequeña, que pueda el lanzador poder hacer mayor maniobras con ella, o la otra es que definitivamente, bueno, por eso te digo, más juegos de picheo. O la otra es que definitivamente regreses al modelo convencional de los bats, ¿no? Cuando menos en la complexión de lo que es la maceta, porque la empuñadura ya vemos que ahí hay bastantes tipos de bat, ¿no? Hay bastantes tipos de bat y eso es diferente. Pero también en el peso, en el grosor. El peso sigue siendo el mismo. No, pero en la no va a variar mucho. En la distribución también ya existía eso. Sí, pues es que todo es hacia el lado de la maceta. Entonces, ya también veremos si, de acuerdo al resultado, que yo lo dudo,
porque siempre lo que ha buscado el béisbol organizado es tener más espectáculo. De hecho, han modificado la marca de pelotas a algunas ligas, tratando de quitarles peso para que se genere mayor espectáculo, para que se conecten más cuadrangulares, para que al final el aficionado disfrute del béisbol como un entretenimiento basado en la generación de carreras. Eso es lo que entretiene, eso es lo que vende. Entonces, si esto da resultado, lo más alejado de una prohibición, yo creo que no, se va a presentar. Yo creo que no. Yo creo que no se va a prohibir ese bat. Siento yo que no se va a prohibir. Pero ojo, aquí es el tema competitivo de los lanzadores. Ya estamos viendo con mucha frecuencia y prácticamente es algo normal en el béisbol de las grandes ligas, incluso en sucursales y obviamente en otras ligas del mundo, aquí en México mismo, en Dominicana, en Puerto Rico, en Asia, lanzamientos de 100 millas. Entonces, vamos a ver ahora con este tipo de bats, ¿qué tanto se le exige a los lanzadores y qué tanto terminan lesionándose? Porque si anteriormente ya habíamos por ahí sacado una cifra que del año 2000 a la fecha van más de 2000 cirugías Tommy John en el béisbol de las grandes ligas, imagínate tú ahora teniendo un dispositivo que ciertamente los pone en desventaja a los lanzadores. Creo que aquí sí el tema de querer sacar outs y el querer competir para evitar ese tipo de batazos, pues también puede generar lesiones en los lanzadores, ¿no? Y vamos a ver cuántos terminan lesionándose durante esta temporada y cuál es el resultado al final, el famoso recuento de los daños, qué tan benéfico o qué tan perjudicial fue el uso del torpedo esta temporada en el béisbol de las grandes ligas. En conclusión, en cuanto a esta famoso nuevo prototipo de los bat torpedo, ni creo que los Yankees estén haciendo trampa, sí probablemente sacando ventaja con la manera de la distribución del peso, como también han buscado sacar ventaja o mejorar el rendimiento algunos bateadores con el agarre de cada uno de los bats. Pero ni lo van a prohibir buscando la mejora del espectáculo y tendrá que cada lanzador buscar su estrategia para reducir esa cantidad de cuadrangulares. Lo que sí es un hecho es que este es un show que han armado las grandes ligas mediáticamente junto con los Yankees y estas marcas de bats para jalar los reflectores de las grandes ligas en este inicio de campaña. ¿Por qué lo pienso? Porque a lo largo de la historia han existido distintos tipos de bats, siguen existiendo y van a seguir buscando la manera de modificar ese bat para siempre tener un mejor rendimiento al momento de batear. Dodgers de Los Ángeles, Phillies de Filadelfia, Bravos de Atlanta, Padres de San Diego, no estén buscando ya la manera de cómo emular estos dispositivos para batear principalmente? No lo pienso, ya lo están haciendo. Sí, por ejemplo, el caso de los Dodgers de Los Ángeles, imagínate Shohei Ohtani, que recuerda que él durante el sprint training del año pasado utilizó un bat muy parecido al del cricket, un pedazo de un bat, pero con parte del lomo rebanado, y era solamente lo que era la tabla, ¿no? Y con eso era con lo que estaba batiendo. Según él, decía que eso era con la intención de mantener más tiempo en contacto la pelota con el bat para hacerla rendir más. Ojo, si él ya estaba viendo esa posibilidad, ahora con esto del tema de los torpedos, pues imagínate que no estarán investigando ya los japoneses en aras de poderle brindar un dispositivo acorde a las necesidades que tiene este pelotero para poder mejorar el rendimiento a la hora de pararse en la caja de bateo. Ojo, si tú juegas en ligas amateur y estás buscando mejorar tu porcentaje, los bat torpedo, mi amigo, no serán la solución. No. Primero, antes está la calidad de pelotero y después probablemente el artefacto con la que te puedas apoyar para mejorar ese rendimiento. Ya lo dijo. Pero si eres malo para batear, ya lo dijo el inventor. Guitarra, Ya lo dijo el inventor, ¿no? Ya lo dijo el inventor. Sí. No es para todos. No es para todos. Hay que meterse a un laboratorio para hacerle un análisis de la zona de contacto que tienen.
Sí. No, Sí. no esperen que con los Bat Torpedo estén mejorando en sus No ligas piensen que en la locales. Clemente Grijalva en Sinaloa, en la Painter Camacho, en la Japac o en la Liga Municipal de Tijuana Pero lo o que en es la un Liga hecho, es un Meridana allá en Yucatán, Sí. van a empezar a utilizar Fíjate. estos bats y van a mejorar el rendimiento para ofensivo de cerrar los el tema, peloteros, ¿no? tan ha sido un éxito esta Ni tampoco la campaña, tranviaria. tan sido un éxito esta campaña de los Bat Torpedo, que ligas en México, así como también organizaciones, ya están pidiendo el modelo para que las marcas locales o nacionales le puedan hacer ese modelo de Bat Torpedo en su marca local. Así de sencillo es el éxito que han tenido con este tema de los bats que están utilizando los Yankees de Nueva York. Si hubieran sido los Piratas o, con todo respeto, alguna otra organización de menor nivel en las grandes ligas, no hubieran causado esta sensación. Hoy todos quieren batear con el Bat Torpedo, aunque no para todos será el mismo resultado. Para cerrar el tema de las grandes ligas en esta semana, se abre una ventana para un pelotero mexicano, Alex Verdugo, con los Bravos de Atlanta. Sabíamos del contrato de liga menor que tenía con esta organización, pero surgió un tema. Una sanción, una suspensión para un pelotero estelar en esos jardines. Jurickson Profar ha dado positivo en las grandes ligas y una suspensión de 80 juegos abre esa ventana para el mexicano Fabricio Urias. Y para analizar el sistema de contratación, doctores y todo el equipo que está detrás de una firma así, porque no creo que se hubiera dado de la noche a la mañana un consumo de esteroides para dar positivo de un pelotero que lo vimos en la pasada campaña muy activo con Padres de San Diego. Fue un pelotero muy valioso para la organización de los Padres de San Diego durante la edición anterior. Incluso recuerda que al inicio de la campaña estuvo metido ahí en una discusión junto con Will Smith, el receptor de los Dodgers de Los Ángeles, qué tanta relevancia podría tener Jurickson Profar, que a final de cuentas era un peloterito, ¿no? Como cierto periodista amigo de nosotros dijo aquí en alguna ocasión para un jugador en el béisbol mexicano. Entonces, poco a poco se fue ganando de un nombre. Este año se declaró agente, bueno, el año pasado se declaró agente libre. Y híjole, la verdad, yo no creo en la inocencia, ¿no? Yo no creo en la inocencia porque desde un principio la política de control antidopaje en el béisbol de las grandes ligas es muy seria y muy cruda y muy clara. Y en este sentido, Jurickson Profar, pues no creo que haya sido recomendado por el cuerpo médico de los Bravos de Atlanta de usar alguna crema para mejorar su rendimiento, como según se estipuló en el dictamen y análisis que hicieron después de arrojar positivo a la prueba de doping. Y bueno, pues ahora va a tener que pagar las consecuencias, ¿no? Mal y de malas el equipo de los Bravos de Atlanta. Por una parte, no tienen a su pelotero estelar, Ronald Acuña Jr., sigue fastidiado por las lesiones y arrancó este año en la lista de lesionados, aún y cuando estuvo trabajando en el sprint training en aras de regresar lo más pronto posible, pero no para el inicio de campaña. Y por el otro lado, el mal arranque que ha tenido el equipo con una marca de 0 ganados y 4 perdidos hasta antes del juego de ayer martes, ¿no? Que estaban, por cierto, en serie ante el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, la verdad que sí es difícil y gris el panorama para este pelotero, porque después de tantos altibajos vienes y caes en un tema de antidoping, de doping, pues híjole, la verdad que difícil la situación para Jurickson Profar. Lamentable noticia para él cuando ya comenzaba a tener una estabilidad en su carrera después de pasar por distintas organizaciones. Ranger de Texas. Sí, había tenido un buen año con Padres. Creo que el mejor de toda su carrera, sin ¿no? Sin duda. Pasa a Bravos y se esperaba que fuera el dueño y amo de los Jardines. De la Pradera Central. Y ahora con esta suspensión serán 80 juegos que deberá de aprovechar al máximo Verdugo para apoderarse de esa titularidad. Definitivamente creo que quien sale más beneficiado en esta situación ante la ausencia de Ronald Acuña y ahora de Jurickson Profar va a ser Alex Verdugo, quien durante toda la pausa invernal estuvo batallando para conseguir un contrato. Faltando unos días para el arranque de la temporada, consigue un contrato de ligas menores con invitación al equipo grande con los Bravos de Atlanta por $1.5 millones y al final de cuentas
Creo que él va a ser el mejor, el más beneficiado en esta situación. Que recordemos, el año pasado terminó jugando como titular en la Serie Mundial con el equipo de los Yankees de Nueva York. Sin embargo, no fue su mejor temporada a la ofensiva, con un 2.33 de porcentaje, 13 cuadrangulares solamente y 61 carreras impulsadas. Veremos si lo aprovecha este mexicano que por alguna razón ha estado en equipos como los Dodgers, Boston, Yankees. Equipos contendientes, ¿no? Y ahora un equipo importante como son los Bravos de Atlanta. Esperemos que el mexicano tome con responsabilidad, ponga números y sobre todo llegue en buen momento para lo que Fabricio siempre está buscando, el Clásico Mundial de Béisbol. Más que nada... Siempre su razón y argumento para cada uno de los temas. Más que nada que aproveche la oportunidad y que cierre la boca. ¿Se te hace que es complicado que habla? Es que tuvo diferencias con Alex Cora en Boston y eso provocó su salida de esa organización. También se habla que tuvo y en Yankees tuvo diferencias con el propio Aaron Boone y obviamente por eso ya no le volvieron a renovar el contrato, sabiendo que había necesidades de jardineros ante la partida de Juan Soto y de la falta de contundencia en los jardines, y eso pues obviamente fue una señal, ¿no?, de que definitivamente no se interesaban en los servicios cuando él ya era un pelotero establecido. Y eso de firmar de última hora con una organización contendiente no había... también te habla de sus aspiraciones, ¿sí?, sus pretensiones y demás. Pero bueno, son los dos temas que tenemos en esta semana en la Butaca Podcast con el inicio de las Grandes Ligas. Fabricio Urias, Joel Rodríguez. Fabricio, el inicio de esta gran carpa, detalle a detalle lo tendremos aquí en la Butaca. Así es que, por favor, si han llegado hasta aquí, compartan, suscríbanse, dejen sus opiniones en la bandeja de comentarios y sigamos haciendo crecer la comunidad de la Butaca Podcast con la intención de seguir haciéndoles llegar mayor contenido a sus dispositivos aquí en esta plataforma. El show de las Grandes Ligas ha iniciado de esa manera, con un show mediático de los Bat Torpedo. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo con este nuevo prototipo de bat? ¿Cree que los Yankees están sacando ventaja? ¿Que realizaron una trampa al utilizar este tipo de bats? Déjenlo en los comentarios aquí en la Butaca Podcast.